el cálculo de pH y concentración de todas las especies. Ese es un cálculo clásico de la química analítica, ¿sí? Entonces, empezamos planteando el problema diciendo que tengo un ácido débil. Ese ácido débil va a ser un ácido HA, no me importa qué ácido sea, con una concentración de 0,1 molar y una constante 10 a la menos 5. Entonces, empezamos por el planteo cualitativo. La reacción de disociación con su correspondiente expresión de la ley de acción de masas y la reacción de autoprotólisis del agua con su constante. Basándonos en las ecuaciones, en las reacciones podemos escribir las expresiones del balance de masa y el balance de carga para este sistema. Y acá es donde nos enfrentamos con el qué tengo que hacer, ¿sí? Básicamente, si ustedes lo miran, ¿sí? Estamos en una situación que tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿sí? ¿Quiénes son las incógnitas? El hidronio, el anión, el ácido en forma molecular, el oxidrilo, ¿sí? Entonces, se fijan, todas las incógnitas se repiten. Desde el punto de vista matemático, como yo insisto siempre, este problema es absolutamente resoluble. Son 4 ecuaciones con 4 incógnitas. No es nuestro interés resolverlo desde el punto de vista matemático. 4 ecuaciones con 4 incógnitas, vamos a llegar a una expresión cúbica que no queremos resolver. Entonces, para eso, vamos a trabajar con herramientas cualitativas que conocemos. Nosotros tenemos 2 herramientas cualitativas: el diagrama de especiación y el principio de Le Chatelier, que es un poquito lo que tenemos acá. Entonces, lo que habíamos empezado a trabajar la semana pasada es esta situación. Cuando el pH es neutro, la concentración de oxidrilos es 10 a la menos 7 molar. Esto sale de cuestiones teóricas. Ahora, si la solución es ácida, la concentración de oxidrilos va a ser menor que 10 a la menos 7 molar. ¿Sí? Entonces, sabemos que los oxidrilos solo vienen de la reacción de autoprotólisis del agua, ¿sí? Porque cuando voy a la descripción cualitativa de mi sistema, los oxidrilos solamente vienen de la autoprotólisis del agua, ¿sí? Fíjense que siempre, cuando yo necesito explicar algo, siempre vuelvo a lo mismo, vuelvo a las reacciones. El tema es, ¿tengo agua pura en esta situación? No, incorporé un ácido. Entonces, al haber incorporado un ácido, yo acá puedo aplicar el principio de Le Chatelier. Como yo incorporé un ácido, la cantidad de hidronios aumenta, el equilibrio se desplaza hacia la formación de agua, pero además de esto va a haber una consecuencia, ¿sí? ¿Y la consecuencia cuál es? Que los oxidrilos bajan. Esto es una consecuencia. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguieron? ¿Sí? Excelente. No, no hay una receta. No hay una receta. Ustedes tienen que evaluar la situación y en función de la situación van a tener que decidir cómo tienen que encarar el análisis de esa situación. ¿Sí? Piensen que lo que estamos haciendo ahora es analizando la situación, no estamos calculando nada. ¿Mm? Bien, tenemos acá la consecuencia. Ahora,
Los oxidrilos, sabemos que baja la concentración, es la consecuencia. ¿Cuánto? No sabemos cuánto baja la concentración. El tema es, yo no puedo en el aire, ¿sí? En el aire decir, y bueno, baja mucho, entonces, como baja mucho, me lo saco del medio. Tengo que usar alguna herramienta, algún valor de referencia. Ese valor de referencia me lo va a dar el diagrama de especiación del agua. El diagrama de especiación, en general, el diagrama de especiación es una herramienta que me permite ver qué iones son, están presentes de forma predominante en rangos de pH. Y el diagrama de especiación del agua me dice, por ejemplo, que entre 5 y 7 voy a tener tanto hidronios como oxidrilos, y me dice que entre 0 y 5 la cantidad de oxidrilos es despreciable, porque la curva del oxidrilo empieza acá, hace todo este trayecto y va para allá. Acá también hay oxidrilos. Entonces, la suposición que hago yo es, basado en el principio de Le Chatelier, yo sé que la concentración de oxidrilos va a disminuir y supongo que el pH va a ser menor a 5 para considerar a la concentración de oxidrilo despreciable. ¿Sí? Y todo esto lo tengo que escribir. Entonces, lo que ocurre es, vuelvo acá, desprecio la concentración de oxidrilos, suponiendo pH menor a 5, dado que, según diagrama de especiación del agua, entre pH 0 y 5, la concentración de oxidrilo es despreciable. ¿Hasta acá alguna duda? Bien, seguimos entonces. A mí me queda entonces ahora este sistema, que sigo teniendo 4 ecuaciones con 4 incógnitas, porque los oxidrilos no desaparecen, los oxidrilos siguen estando en las constantes. Pero es un sistema más sencillo de resolver. De hecho, este sistema me permite llegar a una cuadrática que es algo más amigable de resolver una cuadrática. ¿Sí? Pero estamos en una situación donde podemos seguir aplicando criterio químico. ¿Sí? Entonces, voy a copiar las reacciones y en particular voy a copiar una reacción que a mí me interesa y es la disociación del ácido.
Sí. A la suposición se llega así. Bien, yo tengo esto, y esto va a tener asociado una constante, que es 10 a la menos 5, y por lo tanto, su pKa va a ser 5. Entonces, puedo hacer el diagrama de especiación, pero para el ácido. Para hacer el diagrama de especiación del ácido, voy a necesitar, por un lado, las cotas del grado de disociación. Yo había escrito pH ahí, perdón. Las cotas del grado de disociación, 0,5, y 1. Cuando el pH es igual al pKa, el grado de disociación es 0,5. Es teórico. Y luego tengo, a efectos de dibujar, tengo dos cotas más, que son 2 unidades antes, 2 unidades después. Entonces acá dibujo. Cuando el pH es 0, yo voy a tener todo como ácido en forma molecular. A pH 3 esto empieza a bajar, hasta que luego de pH 7 se hace despreciable. Lo mismo va a pasar con el anión. Va a ser despreciable hasta que en pH 3 empieza a subir, hasta que a partir de pH 7 está todo como anión. ¿Sí? ¿Está bien? Yo tengo un balance de masa. Un balance de masa que me dice que la concentración inicial, que es 0,1 molar, va a ser la sumatoria entre la cantidad disociada, o sea, cuánto se disocia, más la cantidad sin disociar. ¿Sí? Yo les pregunto, si el ácido es débil y estamos en concentración 0,1 molar, ¿la disociación va a ser importante? ¿Importante en qué sentido? ¿Va a ser relevante a efectos del análisis del sistema? Sí. Pero estoy hablando si va a ser numéricamente significativa, ¿sí? Si la cantidad de aniones que se generan frente a la cantidad de moléculas de ácido es relevante. ¿Qué opinan ustedes? ¿El resto? Ok, son 66 alumnos. Yo estoy pidiendo una opinión, ¿sí? Si la cantidad de anión que se genera frente a la cantidad de ácido en forma molecular va a ser numéricamente relevante.
Depende de cuánto se genere, por supuesto que va a depender de cuánto se genere, pero yo estoy pidiendo una opinión. Bueno, ya hay bastantes opiniones, vamos a empezar a desgranar esto. Lo que yo pregunté es, y lo vuelvo a decir por si todavía hay alguien que le quedaron dudas. Este ácido se va a disociar en hidronios y aniones, ¿sí? Pero no se va a disociar completamente, ¿sí? Es un electrolito débil. Para poder resolver esta situación problemática, yo lo que tengo es que evaluar si la cantidad de anión que se genera frente a esta cantidad va a ser importante. ¿Y por qué lo tengo que evaluar? Por el balance de masa, porque el balance de masa me está diciendo esto, ¿sí? Que la concentración inicial va a ser la cantidad de anión más la cantidad de ácido en forma molecular. Cuando un electrolito es débil, y en particular el caso que yo les estoy presentando es un electrolito bastante débil, muchas veces ocurre que el 99% me queda como ácido y el 1% o menos me queda como anión. Ante esas situaciones, tenemos que evaluar. Y tenemos que evaluar dos cosas. El valor de la constante y el valor de la concentración. Porque cuando las concentraciones son grandes, ¿sí? Cuando la concentración es cada vez más grande, la disociación es muy pequeña. ¿Se entendió lo que dije? Entonces, por un lado miro que la constante es chiquita y por el otro lado tengo que mirar las concentraciones. En analítica, hablando de esta clase de situaciones, una concentración de 0,1 molar se considera una concentración relativamente alta, ¿sí? Y cuando las concentraciones son altas, está demostrado matemáticamente, que la disociación es pequeña. Entonces, acá es donde hay que tomar una decisión, ¿sí? Y es una decisión que la tenemos que fundamentar, la vamos a fundamentar haciendo una suposición. ¿Puede estar errada? Sí. Como yo les he dicho antes, toda suposición yo la tengo que verificar. Entonces, yo voy a tomar la decisión de despreciar la cantidad de aniones. Tengo el diagrama de especiación del ácido. ¿Qué suposición respecto del valor de pH tengo que hacer?
pH menor a 5, acá no es despreciable, ¿eh? Mirá, me paro acá en 4,9. No es despreciable el anión. Fíjate la cantidad. Tengo acá el anión y acá el ácido. pH menor a 3. ¿Mm? Siempre piensen que acá yo tengo coexistencia. ¿Mm? El anión va a ser despreciable siempre y cuando el pH del sistema sea menor a 3. Entonces, desprecio. La concentración del anión frente a la concentración del ácido en forma molecular, suponiendo pH menor a 3 según diagrama de especiación del ácido. ¿Sí? Me quedan entonces 4 ecuaciones que yo las voy a ir copiando para poder resolver mientras ustedes piensan en todas las preguntas que se les están ocurriendo y que están mentalmente intentando formularlas. Yo lo sé, quédense tranquilos que yo lo sé. Esto escribí. Sí, hay una serie de pautas que hay que tomar en cuenta. Ahora, por eso quiero avanzar con esto, así les cuento cuáles son esas pautas. ¿Estás despreciando lo mismo con los mismos elementos teóricos o estás usando elementos teóricos diferentes para despreciar? Entonces, mientras más chiquita es la K, menos se va a disociar. Porque las constantes, el valor de las constantes, tiene que ver con el valor de las constantes tiene que ver con la fuerza de un ácido. Cuando la constante es más pequeña, el ácido es menos fuerte. En general, para un electrolito, ¿sí? Cuando una constante es más pequeña, la disociación es más pequeña también. ¿Sí? El diagrama de especiación siempre es relevante. ¿Con qué te referís con correlación? ¿Esto era lo que querías ver? Perdón, estoy respondiendo una pregunta anterior, muy anterior. ¿Esto era lo que querías ver? Dale. Mientras están copiando, voy a repetir lo que me están pidiendo, que es el diagrama me está diciendo que entre 0 y 3 la concentración del anión es despreciable.
¿sí? Entonces yo estoy tomando una decisión, estoy despreciando la concentración de anión frente a la concentración del ácido en forma molecular, ¿sí? Entonces, basado en el diagrama de especiación, en el rango de pH entre 0 a 3, la concentración del anión es despreciable. Entonces, supongo que el pH va a ser menor a 3, que va a estar en este rango. Lo que tienen que entender es que ustedes están analizando el sistema. Y yo voy a analizar el sistema con aquellos elementos que me dan información de este sistema. Entonces, me están preguntando, pero antes puso pH menor a 5 y no, pero, acá, ¿están los oxidrilos? En este diagrama, que se corresponde con esta reacción, ¿hay oxidrilos? No. ¿Puedo analizar los oxidrilos con este diagrama? No. Yo voy a analizar los oxidrilos con este diagrama. ¿Puedo analizar el anión con este? No, el anión acá no está. ¿Sí? Entonces, lo que yo lo dije antes, quedó medio en la nada, no hay una receta, ¿sí? Ustedes tienen que analizar el sistema en función de los elementos que tienen, ¿sí? Ustedes me van a decir, el pH menor a 3, los oxidrilos son despreciables. Yo les voy a decir, sí, es verdad. Y si el pH me da 3,5, ¿no van a ser despreciables? ¿Sí? Si ustedes suponen pH menor a 3 basado en este diagrama de especiación, está mal, porque están usando mal el elemento que es el diagrama de especiación. El diagrama de especiación no me está diciendo el rango entre 0 y 3. El diagrama de especiación me está diciendo el rango entre 0 y 5 para el oxidrilo. Ahora, si yo voy al ácido, tengo que mirar el diagrama de especiación del ácido. Y entre 0 y 5, y la verdad que entre 0 y 5 no es despreciable. ¿Sí? Entonces, algo muy importante para Quali es que no hay una receta. En todo esto no hay una receta. Tenemos que empezar a usar herramientas, tenemos que empezar a analizar sistemas. En alguna de las clases que tuvimos, no me acuerdo específicamente en cuál, pero me hicieron una pregunta de ¿y por qué no se puede resolver como un problema normal como hacíamos en general? La realidad es que resolverlo matemáticamente es posible, no es el objetivo de esta materia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es una materia que sacude esquemas? ¿Sí? Si yo les pido que me analicen un sistema, con todo esto que está acá, y esto, el sistema ya está analizado. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora, que son las cuentas, desde el punto de vista del análisis, no hacen nada, ¿sí? La analítica terminó acá, ¿sí? Acá termina la analítica. Si yo les pido que me analicen un sistema, termina ahí. Y yo voy a estar muy feliz de que termino ahí. ¿Hacemos las cuentas? ¿Empieza la matemática?
¿Hay alguna otra pregunta? ¿Termina antes de la verificación de las suposiciones? Sí, sí, la analítica termina antes de la verificación de las suposiciones. Porque las suposiciones son suposiciones, ¿sí? Y si está bien utilizada la herramienta, la suposición es correcta. ¿Sí? Acá falta terminar una frase, pero la voy a completar más tarde. Cuando yo resuelvo, el tema es, cuando yo resuelvo, yo tengo que verificar que esos resultados sean ciertos. Y los resultados correctos, los resultados ciertos, los resultados verdaderos, no pueden estar basados en suposiciones, ¿sí? Por eso hay que hacer las verificaciones, que son matemáticas también. Voy a resolver esto. Váyanme frenando donde los pierdo. La K es 10 a la menos 5. KW es 10 a la menos 14. C es 0,1 molar. Entonces yo de acá tengo el primer resultado. ¿Sí? Acuérdense que queremos calcular pH y concentración de todas las especies. Yo acá tengo el primer resultado, que es que la concentración del ácido en forma molecular es 0,1 molar. Primer resultado. Luego, sé que hidronios es igual a anión. Voy a la Ka, ¿sí? Sé que hidronios es igual a anión. Y este valor ya lo conozco. Entonces, voy a numerar esto porque es mucho más fácil. Reemplazo. Tres y 4 en 1, en la K. Me queda K igual concentración de hidronio al cuadrado dividido C. ¿Quién me interesa calcular? Concentración de hidronio. Entonces, la concentración de hidronio es igual a la raíz cuadrada de Ka por C. Esto me da 10 a la menos 3 molar. Entonces, la concentración de hidronio va a ser 10 a la menos 3 molar. Segundo resultado. Por 4, yo sé que hidronio es igual a anión. Entonces, la concentración del anión es 10 a la menos 3 molar. Tenía 4 incógnitas. ¿Quién me falta? Me falta el oxidrilo, que está acá. Entonces, voy a reemplazar en 2 el valor de hidronios. KW es hidronios por oxidrilos. Entonces, hidronios va a ser igual a KW sobre concentración de oxidrilos. Esto me da 10, hice mal el despeje. Oxidrilos es igual a KW sobre concentración de hidronios. Problemas de tinta. Y esto me da 10 a la menos 11 molar. Entonces, la concentración de oxidrilos es 10 a la menos 11 molar.
Vuelvo a poner el principio de la hoja. Váyanme diciendo dónde los fui perdiendo a cada uno, porque yo sé que esto lo hice rápido y que tengo seguramente alguna persona que la he perdido. ¿Sí? Más arriba. Vamos acá. Bien. Estimo que esto ya lo han copiado, así que les pongo acá. Acá, porque acá hay un cuadrado. Y la K, fíjate que te dice, reemplazas 3 y 4. 4 es esto, ¿sí? Yo numeré las ecuaciones. ¿Mm? Bien, sigo bajando la hoja, ¿sí? Acá es nada más reemplazar en KW. Medio fuera de foco, perdón. Bien, preguntas, dudas, consultas. Abro espacio 2 minutos para hacer preguntas sobre esto. Si no avanzamos con las verificaciones de las suposiciones. Tenés que resolver la cúbica. Bueno, vamos con las suposiciones. ¿Sí? Nosotros hicimos 2 suposiciones. Siempre la verificación se hace en orden. ¿Mm? Lo primero que despreciamos fueron los oxidrilos. Entonces, para verificar la suposición, vamos a hacer el cociente entre lo que no desprecié. Está muy fuera de foco, perdón. Va a ser el cociente entre lo que no desprecié y lo que desprecié. Esto da 10 a la menos 3 molar, dividido 10 a la menos 11 molar, me da 10 a la 8, es mayor a 100, así que los oxidrilos están bien despreciados. ¿Sí? Ahora vemos cómo hacemos si las verificaciones están mal. ¿Mm? Bien, la segunda suposición que yo hice fue esta. Yo desprecié la concentración del anión
respecto de la concentración del ácido en forma molecular. Si ustedes se fijan, la concentración del ácido dividido la concentración del anión. Me da 0,1 molar dividido 10 a la menos 3 molar, esto me da 100, cumple el criterio de mayor o igual a 100, entonces el anión está bien despreciado. ¿Sí? Por lo tanto, a mí lo que me pedían era calcular el pH y la concentración de todas las especies. Flor. ¿Cómo la ve? ¿Cómo si está en un ejemplo aparte? Está en otra hoja porque no me quedaba más hoja, porque se me terminó la hoja. Pero estoy usando los valores que estaban acá. Porque son estos los valores. Bien, entonces, a mí lo que me piden, lo que me estaban pidiendo originalmente, era el cálculo del pH y concentración de todas las especies. Ahora que ya tengo verificado que los números están bien, puedo decir que la respuesta va a ser esta. El pH va a ser 3. El pH es el menos logaritmo de la concentración de hidronios. Como la concentración de hidronios es 10 a la menos 3, la cuenta da 3. ¿Sí? La concentración de hidronios es 10 a la menos 3, la concentración de anión es 10 a la menos 3, la concentración del ácido en forma molecular es 0,1 molar, la concentración de oxidrilos es 10 a la menos 11 molar. Y ahí sí, termina la parte matemática del problema. ¿Sí? Volviendo a la pregunta que me hicieron, es, la parte analítica termina cuando yo termino de analizar el sistema. Todo lo otro, si ustedes lo fueron siguiendo, mírenlo con detenimiento, me lo pueden ir preguntando, no es necesario que esperen a la próxima clase, me lo pueden preguntar antes. Si ustedes lo miran con detenimiento, lo que hicimos fue despejar ecuaciones. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el tema? Y esto es netamente matemático. Yo no puedo dar un resultado matemático basado en una suposición, ¿sí? Por eso es que tengo que hacer la verificación acá, ¿sí? Y ahí sí, cuando las verificaciones están bien hechas, ahí sí compruebo y termina la parte matemática. Esto es el resultado, ¿sí? ¿Qué pasa si la verificación me da mal? Si la verificación me da mal, por ejemplo esta, ¿no? Que fíjense que estaba al borde. Entonces, esto no era despreciable
y tengo que resolver el sistema nuevamente. ¿Mm? Normalmente las suposiciones están bien hechas si están basadas en un buen criterio, ¿sí? Entonces acá es donde voy a presentar el caso, que lo voy a hacer mucho más rápido, ¿sí? Porque voy a cambiar una sola cosa, ¿sí? Para responder esta pregunta que me están haciendo. Supongamos que en lugar de trabajar con un ácido débil cuya concentración sea 0,1 molar, estoy trabajando con una concentración 10 a la menos 5 molar. La constante es la misma, ¿sí? La descripción del sistema es la misma, de hecho, ¿sí? Lo voy a copiar rápidamente, ¿sí? Yo tengo el ácido, se va a seguir disociando, voy a tener la misma constante. Mientras yo voy escribiendo esto, yo quiero que piensen mirando fijamente esta ecuación, esta, que es la que describe a la disociación del ácido. ¿Cómo impacta en este equilibrio que ahora el ácido sea más diluido? ¿Sí? Pensémoslo desde el punto de vista de Le Chatelier, ¿sí? Yo tengo 0,1 molar. Lo diluyo para llegar a 10 a la menos 5. ¿Qué pasa acá? Yo sigo copiando, ¿eh? Ahora en breves segundos ya los leo. Ustedes vayan dejándome sus respuestas en el chat. Estoy acá. Bien. Yo estoy agregando agua. Entonces, si yo estoy incorporando agua, vamos a ver el efecto de una dilución, ¿sí? Lo vamos a analizar por Le Chatelier. Fíjense, la descripción cual y cuantitativa no cambia ni un ápice, ¿eh? ¿Sí? Pero vamos a ver Le Chatelier cómo sería, para poder analizar efecto de la dilución. Bien, si yo estoy diluyendo, ¿qué estoy incorporando? Agua. Agua. Chicos, cuidado, cuidado que se están olvidando de la analítica, ¿eh? Algunas de las respuestas se olvidaron de la analítica. Yo tengo este ácido. Incorporo agua. Hoy tengo naranja. Incorporo agua. Aumenta la cantidad de agua. ¿Hacia dónde se desplaza el sistema? Hacia la formación de los productos. ¿Qué es lo que va a pasar con la disociación?
¿Va a ser mayor o menor? Voy a tener mayor, ¿sí? Voy a tener mayor porcentaje de disociación. Entonces, diagrama de especiación del ácido, lo vuelvo a copiar acá. Medio fuera de foco me salió igual. Cuando yo estaba en 0,1 molar, estaba clavada acá, estaba en el límite. Si agrego agua, según Le Chatelier, voy a tener mayor disociación, ¿sí? Voy a estar en esta curva. Formalmente, en esta situación, acá, esto no es despreciable. ¿Sí? Y lo voy a escribir. Pero hay algo que me interesa muchísimo más que el tema matemático de si es despreciable o no despreciable, y es esto de acá. Esto es fundamental. Cuando yo diluyo un ácido, lo llevo a concentraciones muy bajas, como la que estamos presentando ahora, la disociación aumenta. La disociación en agua aumenta. ¿Sí? No es que por tener más ácido, si tengo más ácido, esto se disocia más. No, el tema es el agua. Acá el que juega es el agua. Y la conclusión, que es hiper importante, que es a mayor concentración, baja el alfa. Y estoy re fuera de foco, perdón. Esta conclusión es hiper relevante. Y eso es algo que solemos usar mucho. Voy a resolver muy rápidamente, porque me lo habían pedido, cómo se resolvería en este caso. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta respecto de esto? Bueno, en este sistema los oxidrilos van a ser despreciables haciendo la misma suposición, ¿sí? Despreciamos concentración de oxidrilos, suponiendo pH menor a 5 basado en principio de Le Chatelier y diagrama de especiación. ¿Sí? Lo tenemos que escribir todo completo. ¿Sí?
acá no voy a despreciar. Entonces lo que me va a quedar es lo siguiente, y lo copio acá. Me queda esto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es lograr expresar este conjunto de 3 ecuaciones en términos de una sola incógnita. Yo sé que el hidronio va a ser igual al anión, entonces acá arriba puedo igualar, ¿sí? El tema es, esta concentración de ácido en forma molecular la tengo en términos de esto. Entonces, lo que voy a hacer es despejar la concentración del ácido en forma molecular, me queda como C menos el anión. Y ahora sí, esto y esto los reemplazo en la constante. Y me queda esto. Esto es una cuadrática. ¿Se acuerdan la resolvente de la cuadrática? Menos b más menos la raíz cuadrada. No. Hay que analizar cada situación. En realidad, analizando las situaciones, uno puede hacer suposiciones que van a estar bien hechas. Una suposición que es posible, o sea, una forma de darme cuenta es, respondiendo a la pregunta, ¿sí? La analítica terminó acá. Una forma es diciendo, yo tengo este ácido, su concentración es 10 a la menos 5 molar. Si el ácido fuera un ácido fuerte, o sea, que estuviera completamente disociado, su pH sería 5. Pero yo sé que no está completamente disociado, porque es un ácido débil. Entonces el pH no va a ser 5. El pH va a estar en algún lugar de por acá, de este rango. Perdón. Eso es aplicar una definición nada más, que es la definición de electrolito fuerte. Lo que pasa que yo creo que todavía falta para que puedan aplicar esa clase de razonamientos que todavía no los hemos practicado lo suficiente. Y me preguntaban la analítica terminó acá. Pues esto que se resuelve por cuadrática, esto sí ya es matemático, entonces ustedes resuelven por cuadrática, se resuelve por cuadrática, calculan la concentración de las especies y hacen la verificación de las suposiciones.
y ahí termina lo que sería la parte de cuenta. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna hoja que quieran que yo ponga en pantalla para que se vea? Puedo volver a poner esto, si lo desean. Cuando verificamos lo anterior. Ahí va. ¿Esto? Siempre en el numerador va el término que estaba al lado, ¿sí? Lo pongo en pantalla ahí. Por ejemplo, en este caso va el anión. Ahí voy, ¿eh? ¿Sí? En este caso va el anión dividido lo que desprecié. ¿Ahí o voy un poquito más abajo? Siempre esto que yo hago acá al final es porque, o sea, yo lo podría poner así, como que esta es la respuesta, sino la otra forma es poner que las suposiciones son correctas y los resultados anteriores son válidos. Es otra manera, ¿sí?, de escribirlo, son ambas, están bien. ¿Mm? Pero a lo que voy es, como estamos transitando una situación analítica, no puedo quedarme en, perdón, no puedo quedarme, dio mayor a 100, listo. No, tengo que analizar la situación, ¿sí? Bien, ¿no hay más preguntas? ¿Cortamos entonces la grabación?